Bueno, buenas tardes a todos. Me escuchan, supongo. Es un grupo de amigos, así que esto es mucho más amigable. Bueno, para esta presentación de este congreso, yo lo que te quería decir, vos dijiste que te puede brindar la provincia. Vos sabés lo que es conseguir un presupuesto en la provincia, no es fácil. Para nada. Así Bueno, que pero lleva tiempo, ¿eh? Bueno. Fuera del chiste, lástima no está Aníbal acá, porque Aníbal me sacó la mitad de la charla. Resulta que el día sábado en La Nación publicó las conclusiones de lo que yo iba a decir, así que espero que venga el grandote acá y dé explicaciones. Bueno, con respecto al maíz, quería empezar un poquito con lo que pasa a nivel mundial. Acá tenemos un gráfico, voy a pasar algunos gráficos, son muchos números, voy a tratar de hacer amena otra parte, pero esto es necesario ponerlo en contexto. La oferta y demanda mundial de maíz, ahí tenemos los principales países productores, son los 10 primeros productores del mundo. Este cuadro es un poco más antiguo que el anterior llega hasta el 2015, pero marca una tendencia que se sostiene hasta los días de hoy. Ahí nosotros podemos ver que, por ejemplo, para el caso de los primeros países son consumidores netos de maíz e importadores. En el nivel 10, o sea, en el lugar 10, perdón, está Estados Unidos, consume internamente casi el 84% de su maíz, y la Argentina, que está en el puesto 14 ahí, en este gráfico, está consumiendo nada más que la tercera parte. Esto para ponernos en contexto. Con respecto al área sembrado con maíz, tanto en la Argentina como en Santa Fe, esta área fue subiendo hasta los años 2012, 2013, después empezó en un leve decaimiento, y la provincia de Santa Fe se mantuvo medianamente estable. Ahora, si cambiamos la escala de este gráfico, vamos a ver que no es tan así. Este cuadro es del Minagri, ahí podemos ver la superficie sembrada, como vemos, que es lo que comenté antes. La superficie decayó algo en los últimos años, a pesar de que en la provincia de Santa Fe se mantuvo medianamente estable. Bueno, esto demuestra la variabilidad en cuanto a rendimiento. Habría que ver la escala que tiene esto, pero bueno, muestra que hay variabilidad a lo largo de los años. Esto es muy interesante. Yo con estos dos diapositivas que voy a pasar en este momento, muestro cómo era lo que esperaba un productor CREA, porque esto es en base a encuestas que se hacen en el movimiento CREA, en el cual es una muestra de 2.200 empresas, o sea, bastante importante. Y esta era la expectativa de precios y de posibilidades de hacer maíz que tenía un productor en la campaña pasada. Estábamos hablando de un precio de $138 por tonelada, y acá se hacía un ratio entre lo que era el rendimiento promedio y el rendimiento en diferencia. Para explicárselos más sencillamente, lo que es verde era las zonas donde se podía hacer maíz, y lo marrón donde directamente era imposible, con una graduación hacia el marrón más oscuro donde era inviable directamente el maíz, aún en planteos de campo propio. Esto quiero aclarar que tiene en cuenta los costos del arrendamiento, o sea, es para planteos con arrendamiento. Este año, fíjense, esto es lo que pasa actualmente, estamos hablando de un precio de $150, se liberó el tipo de cambio, cambiaron las condiciones macroeconómicas en nuestro país, y como vemos, esa frontera del marrón oscuro casi se desplazó hacia el norte del país y hacia zonas de muy hacia el oeste, pero toda la zona de la Pampa húmeda, inclusive zonas de Buenos Aires, estoy hablando de Córdoba y hasta zonas de San Luis y el centro de la provincia de Santa Fe, es posible hacer un maíz que sea rentable al productor. La superficie del maíz por provincias, la línea de arriba es a nivel del país. Si nos fijamos, estuve en el panel de Córdoba hoy a la mañana. Los cordobeses son los que siembran más superficie de maíz en nuestro país. Le sigue Buenos Aires, en tercer lugar está Santa Fe, pero como Messi es santafesino, nosotros tenemos los rendimientos más altos de unitarios por hectárea del país. Bueno, quería que conozcan los que no son santafesinos un poquito la provincia. Nosotros tenemos 700 kilómetros casi de norte a sur.
Es una longitud muy considerable. Tenemos la provincia casi dividida, hablando en zonas. La zona sur tiene una realidad que es distinta a la zona centro y la zona norte. Estos son los nombres de los departamentos. Pero quería contar un poco lo que nos pasó en el otoño. En el otoño realmente tuvimos casi un terremoto, como me dicen amigos productores. Fíjense ustedes que en el otoño hemos tenido precipitaciones de 800 y hasta 1000 o 1200 milímetros en zonas del centro-norte de Santa Fe. También lo sufrió Entre Ríos. En menor escala y en una zona de Córdoba también ellos tuvieron su problema, pero las otras provincias del país no tuvieron el mismo inconveniente con las precipitaciones que hemos tenido en Santa Fe. En el Ministerio de la Producción elaboramos estos mapas. Como ustedes saben, la provincia de Santa Fe está en emergencia de desastre agropecuario en 18 de los 19 departamentos de la provincia. Por eso hay un departamento que no está coloreado, que es el 9 de julio, que es el que está en el margen superior izquierdo. El resto de la provincia tiene algún grado de coloración. Hay una escala en cuanto a número de hectáreas, pero fíjense que casi toda la provincia está en emergencia. Esto es área afectada total. Estos cuadros los tenemos por cultivo, inclusive yo extraje nada más que 3. Esto es lo que pasó con la agricultura. La agricultura, como ustedes ven en la parte central y norte de la provincia, esto les aclaro que es cada productor manda su pedido de emergencia o desastre, se procesa en el ministerio y después estos mapas se hacen con una frecuencia casi quincenal, o sea que estos datos son de hace 10 días. Quiero aclarar que vamos a estar en emergencia hasta septiembre, o sea, todavía se están presentando pedidos de emergencia o desastre. Con respecto a la ganadería, copia casi el mismo plano de la agricultura, o sea, la zona más afectada fue en la central y la norte. Y bueno, traje algunas fotos para que no sea tan árido y todo gráficos. Fíjense lo que pasa con los rendimientos. Año a año, ahí tenemos de la campaña 2010 a la 2015 en cuanto a soja. Esto es soja. La campaña se perfilaba como está en la foto de la cosechadora, o sea, la cosecha de la vida de cualquier productor agropecuario. Terminó siendo la película distinta. La foto termina como es la foto de la derecha, o sea, con granos muy dañados y con una disminución de rendimiento muy importante. Esto pasó con la soja de segunda, también parecía soja de primera. Los productores terminaron yendo a cosechar con máquinas que fueron el furor en este año, la doble tracción, las que tenían duales, y los campos quedaron de esta forma, o sea que esto es centro de la provincia de Santa Fe, esto va a llevar años poder recomponerlo porque, como se sabe, cuando hay compactación superficial, volver a esta posibilidad de tener el suelo como era antes lleva años. No pasó lo mismo con el caso del sorgo y del maíz. Ahí tenemos un sorgo, esto era previo al temporal, lo que se ve en verde, posterior al temporal, tiene un feo aspecto, pero la calidad del grano y la producción no decayó. Lo que tenemos abajo era un maíz, pasa lo mismo. Lo vamos a dimensionar en números. Estos son datos de la Bolsa de Comercio de Rosario que gentilmente me los prestó. Ahí tenemos provincia por provincia. El área nacional de soja, 20 millones redondeando de superficie sembrada. El rinde quedó en 28 millones y algo. La producción nacional decayó a 55 millones de toneladas, todavía no está cerrada, pero bueno, se hablaba de más de 60. Si eso lo comparamos con el maíz, la superficie sembrada era de 4.200.000 hectáreas, el rinde 78 quintales y la producción nacional 27 millones de toneladas. Yendo provincia por provincia, fíjense ustedes lo que pasó en soja. En Buenos Aires hubo más millones de toneladas que lo esperado. En el caso de Córdoba cayó la producción en 1.300.000, pero Santa Fe fue la que llevó la peor parte en tonelaje total, 3.300.000 toneladas. No estoy hablando de calidad, sino solamente de toneladas producidas. Y en el caso de Entre Ríos tuvieron la mitad de la cosecha perdida. Más o menos esa fue la realidad. En el caso del maíz, eso no fue de la misma intensidad. Fíjense ustedes que Buenos Aires la producción aumentó, en el caso de Córdoba algo también, tuvieron una excelente cosecha en el oeste y en el norte. En el caso de Santa Fe decayó en promedio, estamos hablando de 2 quintales por hectárea. Y bueno, Entre Ríos sin variación. O sea, que lo que quiero plantear acá es que en realidad
Mucha gente piensa que el maíz es un cultivo bastante inestable y es absolutamente falso. O sea, el que sufrió la peor parte en este temporal fue la soja. Puede haber escapado algo por ciclo, pero realmente el maíz es un cultivo muy estable y tiene grandes posibilidades de ser sembrado, como de primera, como de segunda, como tardío. Este año me comentaba la gente del norte de la provincia que lo van a hacer sobre girasol, o sea, el margen va a ser aparentemente muy bueno. También elaboramos en el Ministerio de la Producción un mapa que es de la aptitud agrícola neta de los suelos, donde observamos que en verde son los suelos más agrícolas, con más aptitud. Por eso yo decía que en rendimiento unitario la provincia de Santa Fe es la primera, ¿no es cierto?, en cuanto a rendimiento unitario. Toda la zona sur de Santa Fe, que llega más o menos hasta Rosario, a esa altura, son los suelos de mejor aptitud agrícola. Toda la zona central tiene complejos de suelos. Y la zona norte es la más ganadera de nuestra provincia, con algunos manchones en algunos departamentos donde se puede hacer alguna agricultura. Bueno, esto es muy específico, simplemente lo traigo para mostrar que aproximadamente el 60% de los suelos son agrícolas, la otra parte son específicamente ganaderos y hay una zona de islas que no está contemplada acá porque tenemos casi 13 millones de hectáreas. Bueno, con respecto a la producción, yo lo quise graficar en este esquema de torta. El departamento que tiene la mayor producción de nuestra provincia es el General López, donde está Venado Tuerto. Se lleva una producción casi de 1.800.000 toneladas, o sea que es el más importante. Después están unos cuantos de la zona central y sur, y los que tienen la porción más pequeña de la torta son los del norte. En el Ministerio también elaboramos un ranking en cuanto a seguridad o no de producción por departamento, porque se tiene en cuenta la superficie que se sembró, la que se cosechó y las pérdidas ocurridas. Entonces, obviamente, el más seguro de todos es el General López, porque los rendimientos unitarios son mayores. Después hay algunos del sur de la provincia, pero hay un departamento que es el Castellanos, donde está Rafaela, que es un departamento interesante, está muy bien rankeado, se podría aumentar la producción y es una de las conclusiones a las cuales vamos a arribar al final de la charla. Bueno, esto es un poquito más de lo que yo comentaba anteriormente. En las últimas campañas, empezando por la 13-14, las últimas 3 campañas, el maíz temprano casi igualaba al maíz tardío. Lo que pasa es que en esta última campaña el maíz temprano aumentó en su cantidad de hectáreas porque se preveía que iba a haber algún efecto de un otoño muy húmedo y los productores saben leer los pronósticos y esto es lo que pasó. Esta es la distribución que tenemos en la provincia de Santa Fe de maíz de primera y de segunda o tardío. Todo lo que está coloreado de azul son los maíces que se siembran en diciembre y todo lo que está coloreado de rojo son los maíces sembrados a fin de agosto, septiembre o parte de octubre. Como ustedes verán, en la parte central de la provincia confluyen esas dos áreas, lo cual no quita que en algunos planteos del sur de Santa Fe también se haga maíz luego de un trigo, ¿no es cierto?, por ejemplo. Yo voy a mostrar 4 departamentos del sur, del norte y del centro, como para que se vea la tendencia. En la zona sur de Santa Fe, acá estoy mostrando Belgrano, Iriondo, General López y Caseros. El que me complicó el gráfico es General López, porque tenemos una campaña que es la 13-14 que bajó muchísimo la producción, fue una cuestión de precios, pero en general la tendencia era muy definida. En los últimos 3-4 años la superficie caía. ¿Y por qué caía? Por una cuestión de precios. Quiero aclarar que el sur de Santa Fe tiene el puerto muy cerca, o sea que el productor decide o no hacer maíz si es rentable. O sea, no, es como que el uso casi final es enviarlo a puerto, por más que hay está chaneladeado con cerdos, hay un montón de granjas avícolas, pero bueno, el principal destino es la exportación. Con respecto al norte, la tendencia es levemente creciente. Quiero aclarar que el gráfico en las ordenadas tiene otra escala. Y en el centro de Santa Fe suele ser más estable. En el centro de Santa Fe estoy hablando de la zona tambera por excelencia en nuestra provincia. Bueno, esto es simplemente para darnos cuenta la cantidad de usos que tiene el maíz, o sea, no estamos hablando de energía, estamos hablando de alimentación animal, humana, hay infinidades de usos en la cadena de maíz.
La superficie por actividades en nuestra provincia, en el caso del tambo son 700.000 hectáreas, 4,5 millones de toneladas para carne, que es la franja central y norte de nuestra provincia, y los cultivos agrícolas están concentrados fundamentalmente en el sur y centro de la provincia de Santa Fe. Este gráfico me lo presentó la gente de Carfe, es muy interesante. Nosotros tenemos concentrados el 61% de las vacas de nuestra provincia en la zona norte, lo cual equivale al 49% del stock bovino de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué quiero decir esto? Porque la ganadería yo creo que sería un destino muy directo a la producción de maíz. Fíjense que los establecimientos de cría partimos en el 2006 de 20.000 respa y estamos en 19.000, casi 1.000 perdidos. La invernada, que era pastoril, cayeron los respas 3.800 establecimientos aproximadamente. El tambo perdió 300, pero subió el feedlot. O sea, los establecimientos de invernada pasaron a ser feedlot. Me dijeron media hora. Bueno, con respecto a los establecimientos, en su media tienen, digamos, hasta el 80% de los 80% de los establecimientos tienen 300 cabezas o menos. Hay algunas que voy a tener que pasar. ¿Qué generación de empleo directo presenta el sector agropecuario? Datos de Carfe. Si nos fijamos, los tambos, casi el 35%, la carne no alcanzo a ver desde acá, pero un 40, ¿cuánto dice? 24 creo que dice, o 30 y algo, de acá no veo. Agricultura es el 26%, o sea, el total de personas ocupadas del sector agropecuario en forma directa es de 55.000 personas. Esto salió en una revista, todas las automotrices juntas, la fabricación de autopartes generan 60 y algo de miles de puestos de trabajo. En Santa Fe solamente el sector agropecuario da la mitad del trabajo en forma directa. Bueno, maíz para grano y los novillos confluyen en una zona que es la central en nuestra provincia. El consumo de maíz ya fue visto en otras exposiciones. Tenemos avicultura, huevos, porcinos, lácteos, consumo humano, etcétera, etcétera. Fue creciendo. Quiero también hacer un comentario sobre este gráfico, me lo brindó la cadena de feedlot. Me comentaron que el precio del grano influye nada más que en el ranking están en el cuarto puesto. Los primeros que influyen son el precio de compra y venta. Y la estrellita en cualquier feedlot en este momento son los terneros macho holando. Si nos fijamos ahí, tenemos casi 2.100 pesos contra 1.500 si el maíz es propio o comprado. O sea, hoy es rentable criar novillitos o recriar novillitos terneros holando. Esta es la eficiencia de conversión de las distintas especies, ya las conocemos todos. Y esto es una perlita que tenemos en San Javier. Esto es la cría en San Javier en jaulas de pacú. En la foto de la izquierda son los tanques en los cuales se hace la primera etapa. Después va al río y se extraen los pacús de 800 gramos aproximadamente la pieza. Y este es un proyecto que ya está en San Javier en Albesia en marcha. Bueno, conclusiones, me hicieron ir demasiado rápido, pero bueno, la ganadería es la que permite agregar rápidamente valor agregado a los granos forrajeros, o sea, es el primer paso. Genera empleo local y arraigo. El otro día en una reunión me decían, y tienen razón, no es solo un fenómeno la ganadería económico, sino que también social, porque genera arraigo, la gente no se va. Como en uno de estos gráficos que me hicieron que pasé velozmente, cada 30 hectáreas se requiere una persona para cuidar a la vaquita lechera, o 270 hectáreas en el caso del ganado de carne. Hay una difusión muy grande de contratistas, influye muchísimo en cuanto a fletes. Tengan en cuenta ustedes que casi son 3 camiones versus 1 en el caso de soja. Se usa en la zona central de nuestra provincia para picado de planta entera, o sea, hay un movimiento de contratistas muy importante. No se olviden que nosotros tenemos la Bolsa de Comercio, hay 2 en nuestra provincia.
El complejo agroindustrial en la provincia de Santa Fe es el más importante del mundo. Hay acopios y cooperativas en toda la provincia. La industria de la maquinaria agrícola es muy fuerte. Justamente hoy está en su apogeo la parte ganadera, o sea que hay muchas industrias que se están dedicando a eso. Fundamentalmente están radicados en la zona de Las Parejas, Las Rosas, Cañada de Gómez, Armstrong. La investigación y la educación, quiero destacarlo, las universidades, el INTA, Presida, CREA, todos los semilleros están generando nuevos materiales. Tenemos a Bioceres en Rosario, no se olviden que se están generando materiales con tolerancia a sequía o resistencia a salinidad. Permite la rotación de cultivos, hablábamos antes con gente del Colegio de Ingenieros. Hemos tenido problemas severos por este monocultivo de soja. Y hoy por hoy hay una cantidad de malezas resistentes a glifosato que realmente están complicando la agricultura en la provincia. Podemos agregar también materia orgánica al suelo, genera bioporosidad, las raíces de maíz son muy adecuadas o de sorgo para esto y disminuye obviamente la erosión hídrica y bueno, hay una serie más de factores. Con respecto a la huella de carbono, ya sabemos que funciona como una pantalla solar el maíz y hay un montón de usos en la alimentación animal y humana. Por último, yo quería comentar en qué está la provincia, a lo mejor me lo vas a preguntar después, te lo puedo ampliar, pero la provincia está pensando en un programa de volver a las gramíneas, ya sea invernales o estivales, el famoso Pintemos de Verde, que hay varias provincias de lo que están hablando de este mismo tema, y eso permitiría también bajar las napas freáticas, que es un problema severo que estamos teniendo en la provincia de Santa Fe. Nada más, muchas gracias a todos. Perdonen la velocidad.